Saludos cordiales a cada uno de ustedes, queridos amigos y queridas amigas. La Biblia es uno de los libros más vendidos en el mundo. Cada año, escuchen bien, se imprimen alrededor de 100 millones de Biblias. 100 millones de Biblias se imprimen al año. La Biblia también ha sido traducida, escuchen bien, en más de 2000 lenguas de manera parcial y en 450 lenguas de forma completa. Esto también la convierte a la Biblia en el libro más traducido en la historia de toda la humanidad. Si la Biblia es el libro más vendido y el más traducido en la historia del mundo, ¿qué significa? Significa también que es el libro más leído de todos los tiempos, pero también el libro que tiene el mayor número de falsas interpretaciones. Por esto se explica la existencia de una enorme variedad o cantidad de religiones que procuran adaptar las enseñanzas de la vida a la práctica de sus costumbres, de sus tradiciones y también de sus formas de vida. La Biblia no puede ser interpretada de manera ligera o de forma maliciosa, pretendiendo justificar lo que pensamos, utilizando la Biblia aún para hacerle decir lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo deseo que la Biblia diga. La Biblia tiene, queridos amigos y queridas amigas, la suficiente autoridad como para interpretarse por sí sola. Cuando se realiza un estudio adecuado y concienzudo, lógicamente, de ella. Para poder entender de manera genuina la enseñanza o las enseñanzas de la palabra de Dios, es indispensable primero, escuchen bien, observar algunos principios de interpretación. Esto es fundamental. Por ejemplo, jamás podemos fundamentar una doctrina usando un solo versículo de la Biblia. Quienes lo hacen cometen el error de hacerle decir a la Biblia lo que ella no dice, ni tampoco de lo que jamás diría. Los teólogos especializados en la materia de la interpretación nos proporcionan algunos principios y reglas de interpretación. Por ejemplo, el primero dice leer la Biblia con actitud correcta. Cuando nos proponemos a leer la Biblia, hagámoslo con mucho respeto, mucha devoción, con mucha santidad. Lógicamente, con la intención de obtener de ella, lo primero, la sabiduría. Como también podemos decir que debemos estar dispuestos a hacer caso a los consejos, a las orientaciones y a la guía que nos ofrece la palabra de Dios cuando estudiamos. Antes de abrir la palabra de Dios, debemos pedir en oración la asistencia del Espíritu Santo para recibir la capacidad de discernimiento y de entendimiento que necesitamos. Segundo principio, descubrir el tema. El tema principal que trata toda la Biblia es sobre la salvación. Ese es el propósito principal de la Biblia, llevarnos a cada ser humano a la salvación. Por lo tanto, mientras más importante sea para nuestra salvación el tema que estamos estudiando en la Biblia, mayor cantidad de textos obtendremos. Mientras menos importante sea el tema que estemos estudiando en la Biblia, menor cantidad de textos encontraremos. Esa es una
cosa importante que debemos entender cuando estudiamos la palabra de Dios. El tercer principio, echar mano de la ciencia. Cuando estudiamos la Biblia, es indispensable confirmar mediante la ciencia las razones por las que la Biblia nos dice o nos aconseja que no hagamos algo o que hagamos algo. Por ejemplo, en la Biblia se nos aconseja que no debemos ingerir en nuestra alimentación carne de cerdo. La ciencia en la actualidad ha confirmado que la carne de cerdo es dañina, es nociva para nuestra propia salud y es la causante de muchas enfermedades que provocan la muerte. Entonces ahí entendemos la razón por la que la Biblia nos dice, por favor, que no consumamos carne de cerdo. El cuarto principio, holística y de contexto. El principio holístico y de contexto. No debemos estudiar especialmente las profecías de manera aislada, porque nos llevaría a interpretaciones de carácter fantásticas, ¿no? Porque tomar solo una parte, por ejemplo, de una profecía y llegar a la conclusión basada solo en esa parte que hemos leído es una manera errónea de estudiar la palabra de Dios. Lo correcto es comparar esos textos con otros que se hallen y que hablen del mismo tema en diversas partes de la Biblia. Otro punto para tener en cuenta es el contexto, es decir, lo que le rodea al texto que estamos estudiando, lógicamente. Es decir, ¿qué dicen los textos anteriores y qué dicen los textos posteriores? ¿Quién le escribió? Debemos ver quién es el que escribió ese texto o ese mensaje. ¿Cuándo lo escribió y por qué lo escribió? Eso es importante entender. Sacar un pasaje de un contexto puede hacerle decir lo que uno quiera a la Biblia, pero jamás la verdad que quiere enseñarnos. Y por último, tenemos el principio del significado de los símbolos y de las imágenes. En la Biblia tenemos profecías que están repletas de símbolos y de imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice el significado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se explica su significado. Intentar entender estas imágenes de forma literal es completamente absurdo. Jesús no tiene una espada aguda de 2 filos saliendo de su boca, como dice Apocalipsis 1:16. Para entender esos símbolos debemos recurrir a otras partes de la Biblia donde se usan ideas o símbolos similares para entender esa profecía. Por ejemplo, ¿qué significan los cuernos de la bestia espantosa de Daniel? Que se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo del 7 al 8. La respuesta la encontramos en Daniel capítulo 7, 24 y también en Daniel 8, 21, en donde manifiesta que los cuernos son reyes y los reinos que ellos representan. Entonces, conociendo el significado de los signos y las imágenes, podemos darle una correcta interpretación a las profecías. De esta forma, queridos amigos y queridas amigas, he tratado de explicar los principios de interpretación que debemos tomar en cuenta para el estudio correcto de la palabra de Dios, de la santa palabra de Dios.